Buenas tardes, yo soy José Ángel Núñez de Sexto B y les voy a hablar sobre la hormona paratiroidea o mejor conocida como PTH por sus abreviaciones. Bueno, esta hormona es sintetizada por esta glándula que es la glándula paratiroides. Estas glándulas, porque son 4, se encuentran embebidas en lo que son los lóbulos anteriores de la glándula tiroides. Aquí en el diagrama del lado izquierdo pueden ver cómo se encuentra la tiroides. La glándula tiroides se encuentra empotrada en lo que es la tráquea, y en la parte de atrás o en la parte anterior, como se dice correctamente, se encuentran embebidas estas glándulas. Podemos ver que son 2 en un lóbulo y 2 en otro lóbulo. Tiene una apariencia como de canica o como de frijol, y por dentro estas células están compuestas por unas células que son las oxífilas y otras que son las células principales. Aquí se las voy a señalar. Las células oxífilas se encuentran en menor proporción que las células principales, que se encuentran en mucha más proporción. Por fuera, unas células foliculares y unas células parafoliculares se encargan de crear una cápsula que va a envolver a la glándula. Bueno, este es un corte de hematoxilina y eosina aumentado a 400 veces y podemos ver la estructura de una glándula paratiroides. Como les mencionaba, está compuesto por 2 tipos de células. Del lado izquierdo podemos ver las células oxífilas, como las vemos, es en menor proporción. Estas son de un tono más eosinófilo. Y las células principales, las que vemos señaladas en el lado derecho, estas tienen una característica más basófila, muchos puntos morados, y esto se debe a los ribosomas libres que son en gran abundancia en esta célula. ¿Por qué esto? Las células principales se les denomina así porque, valga la redundancia, son las principales células que se encargan de sintetizar la PTH. Las células oxífilas todavía se desconoce cuál es su función principal, pero se sabe que en situaciones de riesgo y en situaciones donde la glándula paratiroides no funciona correctamente, también pueden secretar PTH. En esta lámina, nada más para resaltar, tenemos presencia de unos adipocitos, de unos vasos sanguíneos y de un tejido conjuntivo. Bueno, la PTH, la hormona paratiroidea, está compuesta por 84 aminoácidos. Lo podemos ver, es una cadena de aminoácidos, como todas las proteínas. En el diagrama a la derecha van a ver cómo es esta serie o cómo es esta cadena de aminoácidos para conformar esta proteína. Primero comienza siendo un polipéptido de 115 aminoácidos, conocido como pre-pro-PTH, lo vamos a ver más adelante. Después hizo una modificación y se convierte en pro-PTH de 90 aminoácidos. Y por último, la última modificación, se queda como un residuo de 84 aminoácidos, que ya es la hormona paratiroidea funcional. Bueno, la síntesis de esta hormona se da en las células principales. Aquí les puse del lado derecho un diagrama de lo que es una célula principal. Estas células en su membrana van a tener unos receptores que se le conoce como dímeros sensibles a calcio. Cuando el calcio interacciona con estos dímeros, una proteína G-alfa va a cambiar su conformación y va a empezar una cascada de señalizaciones que van a llevar a que se sintetice la PTH. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esas cascadas de señalización llega al núcleo, donde se va a empezar a codificar el gen donde se encuentra predestinado para la síntesis de la PTH, que es en el cromosoma 11, más específicamente en el brazo corto del cromosoma 11. Empieza la codificación de este gen en el núcleo, el mRNA sale del núcleo y en estos puntos que vemos aquí, donde acabo de poner ese punto azul, esos ribosomas libres y los que se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso empiezan a sintetizarlo, empiezan a traducirlo y se genera la pre-pro-PTH. Esta pre-pro-PTH va a ir pasando por este retículo endoplasmático al liso, donde sufre una modificación
y se convierte en pro-PTH. Y por último, aquí en el aparato de Golgi, donde le estoy subrayando, sufre su última modificación o su modificación post-transduccional para quedar como una hormona activa o la PTH. Esta se va a acumular unos gránulos de PTH para después ser liberada al medio por exocitosis. La secreción de esta se da de la siguiente forma. Les comentaba que estas proteínas, estas células en su membrana celular tienen unos receptores que son sensibles a calcio. Bueno, pues esto se lleva a cabo de la siguiente forma. Cuando este dímero detecta calcio en el medio extracelular, como lo vemos aquí, empieza activando a una proteína, que es la proteína G, y esta va a estimular la acción de la fosfolipasa C. Les voy a poner un punto. Esta acción, cuando se activa esta fosfolipasa C, se va a hidrolizar el fosfatidinilositol 4,5-bifosfato. Al hidrolizar esta, se va a liberar el diacilglicerol y el inosilbifosfato, que es estos dos. Esos dos, a su vez, van a activar la liberación de calcio almacenado a nivel intracelular, y el flujo de calcio va a hacer que no se secrete la PTH fuera de la célula. Por lo contrario, cuando la proteína G se encuentra inhibida de este lado, va a haber un aumento del AMP cíclico, y el aumento del AMP cíclico en la célula va a hacer que se secrete la PTH. Entonces, la acumulación de calcio intracelular va a hacer que no haya secreción, y el aumento de AMP cíclico va a hacer que sí se secrete esta hormona. Perdón. Aquí hay un diagrama de los dos procesos juntos. Como les mencionaba, hay un receptor, un dímero, que es sensible a el calcio, y empieza de la siguiente forma. Les comentaba, número 1, que empezaba la transcripción del gen de la PTH en núcleo, el cromosoma 11. Después sale el mRNA, un ribosoma lo traduce. Después entra el retículo endoplásmico rugoso, luego pasa al liso, luego al aparato de Golgi, donde ya se excreta como una proteína funcional. Y en unos gránulos de secreción es liberada al medio por exocitosis. Esos serían los 7 pasos por los cuales se da la síntesis, que son estos 3, y la secreción, que son estos 4. Esa sería la síntesis y la secreción de la PTH. Como lo vemos aquí señalado, las concentraciones de calcio elevadas en el medio intracelular va a inhibir dos cosas: o la secreción, que ves esta, o va a inhibir la transcripción. Eso es lo que puede hacer el calcio. Bueno, ahora vamos a entrar con la función. La función principal de la PTH es regular el equilibrio de calcio y fosfato en sangre, y lo hace por medio de 3 mecanismos. Lo hace en el tejido óseo por la resorción ósea, en el riñón estimulando la reabsorción de calcio e inhibiendo la reabsorción de fosfato, y en el intestino lo hace estimulando la absorción de calcio y de fosfato. Los mecanismos de acción en el tejido óseo y en el riñón se dan de manera directa. La PTH actúa de una forma directa sobre estos mecanismos, pero sobre el intestino es de manera indirecta. Ahorita lo vamos a ver por qué funciona así. La PTH, quedamos que en el riñón va a incrementar la reabsorción de calcio, y también, algo bien importante, va a estimular la segunda hidroxilación de la vitamina D. La vitamina D va a influir directamente sobre el intestino, donde aquí se va a estimular la absorción intestinal de calcio. Entonces la PTH no tiene como tal una interacción
de primera línea sobre el intestino delgado, sí lo tiene sobre el riñón y sí lo tiene sobre el hueso, pero al fomentar la hidroxilación de la vitamina D, esta vitamina D va a llevar a que el intestino se absorba el calcio. Sobre el hueso también tiene una función directa porque estimula la reabsorción ósea, estimulando a los osteoclastos, que ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Y para qué hace esto? Bueno, porque tiene que llevar las concentraciones de calcio en sangre y, como todos sabemos, el calcio es un segundo mensajero que es utilizado, por ejemplo, en las células musculares para la contracción muscular, en las células nerviosas, en la sinapsis, y en la sangre ayuda también a la coagulación sanguínea. Entonces, tener una homeostasis de calcio en el tejido sanguíneo pues es vital. ¿De dónde lo va a tomar? Pues de estas tres zonas. ¿Cómo lo hace en el hueso? Bueno, la acción les comentaba que tenía sobre el hueso es de manera directa. Los osteoclastos van a derivar de una célula madre progenitora, que es esta que estoy subrayando. Esta célula progenitora mieloide común se va a diferenciar en las progenitoras de granulocitos y monocitos, que a su vez van a dar a un precursor de osteoclastos, que es esta verde. Esa célula verde va a proceder de esa maduración, pero ese precursor, como vemos, es un precursor, no es un osteoclasto activo. Tiene que llevar una serie de reacciones o de interacciones para que se pueda diferenciar en un osteoclasto maduro. ¿Cómo lo hace? Bueno, las células estromales, que son las células del hueso, que componen el hueso, y los linfocitos T activados, secretan unas proteínas que son las RANKL. Estas pueden estar solubles en el medio o pueden estar integradas a la membrana de estas células, como lo vemos aquí. Las RANKL son estas rojas y esta es una célula estromal y este es un linfocito T. ¿Qué pasa con esa RANKL? El precursor, que es la célula que dijimos que se diferencia de una célula progenitora de granulocitos, va a tener una interacción muy importante, que es la interacción RANK-RANKL. Esa interacción va a llevar a cabo a la maduración del osteoclasto. Va a pasar de ser un precursor a ser un osteoclasto maduro, inactivo, pero ya va a madurar en un osteoclasto. Bueno, la PTH, ¿cómo influye aquí? Pues porque los linfocitos T y las células estromales tienen un receptor exclusivo para la PTH. Cuando esta PTH interactúa con el receptor propiamente dicho, va a llevar a una cascada de señalizaciones que va a hacer que estas células empiezan a secretar muchos RANKL. Entonces, llega número 1 la PTH acoplándose al receptor de PTH de los linfocitos T. Este a su vez va a empezar a secretar muchos RANKL. Después esos RANKL obviamente van a interactuar con los precursores y por último se va a madurar. Ya cuando el osteoclasto esté maduro, aunque sí es inactivo, se va a llevar a cabo la resorción ósea, que la resorción ósea es un mecanismo por el cual el osteoclasto come hueso o lo lija y va a liberar calcio en medio, como lo estamos viendo en el paso número 5. Bueno, en algunas personas que tienen algunos problemas con la PTH, porque ¿cómo se dice? Tiene que haber un equilibrio entre osteoclastos maduros y osteoblastos. Los osteoblastos son los que hacen hueso y los osteoclastos son los que se lo devoran, le dan forma. Entonces no puede haber más uno del otro, porque si hay más osteoblastos podría crearse muchas protuberancias, y si hubiera muchos osteoclastos entonces el hueso se debilitaría mucho. Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Y cómo se da ese equilibrio? Por una proteína que se llama la proteína OPG, esta que vemos aquí. Esta proteína OG, que es liberada por los osteoblastos, va a inhibir a la RANKL, se va a unir a la RANKL, como lo estoy subrayando ahí, para que ya no exista esta interacción. Entonces, así es como se lleva un equilibrio. Pero en las personas, cuando presentan la patología de osteoporosis,
y ellos no secretan esta proteína, que es la OPG. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha paratiroides en el medio, se va a secretar mucho RANKL, va a haber mucha interacción, va a haber mucha maduración y por lo cual la gente va a estar perdiendo mucho tejido óseo saludable. Eso es con las personas que presentan osteoporosis. Aquí es como interviene la PTH de forma activa. ¿Qué pasa en el riñón? Les puse en el lado derecho un diagrama de lo que es una nefrona. La nefrona es la unidad estructural funcional del riñón. Está compuesta por unos túbulos, un túbulo proximal que es el del lado derecho y un túbulo distal que es el del lado izquierdo. Bueno, se los menciono porque aquí es donde tiene efecto la PTH. En el túbulo proximal, si recuerdan, la función de la PTH sobre el riñón era inhibir la reabsorción de fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que el fosfato no va a entrar a la sangre, se va a quedar en el lumen de este túbulo y se va a excretar por orina. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues estas células del tubo proximal van a tener un receptor especial para la PTH, que es este que tenemos aquí. Cuando entra en contacto con la PTH, la proteína G cambia su conformación y activa la proteína AC. Esta proteína se activa por medio del ATP, que va a pasar a AMP cíclico. Entonces, el aumento de AMP cíclico en el interior de la célula del túbulo proximal va a activar a unas proteínas sinasas. Estas proteínas sinasas van a fosforilar unos cotransportadores que hay en la membrana y va a impedir el paso de sodio y de fosfato, por lo cual no se va a reabsorber en la sangre. El fosfato, al impedir esta barrera, impedir que pase el fosfato va a quedar de este lado y se va a eliminar por orina. Esta acción de la PTH se conoce como fosfaturia, que es la eliminación del fosfato por medio de la orina. ¿Qué va a favorecer esto? Que se aumente la concentración de calcio en la sangre. ¿Por qué? Porque los iones de calcio, ellos van a estar de este lado en el lumen, van a poder pasar sin ningún problema y van a poder salir al tejido sanguíneo sin problemas, porque al no haber fosfato dentro de la célula tiene que haber un equilibrio. Entonces eso es lo que pasa en el túbulo proximal, en el riñón. Así es como hace su efecto la PTH. ¿Cómo lo hace en el túbulo distal? ¿Cómo interactúa esta PTH en la hidroxilación o la formación de la vitamina D, como les comentaba? Bueno, pues hay tres moléculas bien importantes. La primera se encuentra en la epidermis, en la epidermis de la piel, obviamente, que es la 7 de hidrocolecalciferol. Esta proteína, que como les menciono, la tenemos en la epidermis de la piel, al excitarse con los fotones de la luz solar, va a cambiar su conformación a colecalciferol. Este colecalciferol va a viajar al hígado, donde en el hígado se va a transformar a 25-hidroxicolecalciferol. Aquí en el hígado va a viajar nuevamente al riñón, donde en el riñón, por medio de una enzima que se llama la 1-alfa hidroxilasa, va a cambiar la conformación de a 1,25-hidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. Entonces, la PTH, ¿cómo interviene aquí? Estimulando la 1-alfa hidroxilasa. Las grandes concentraciones de PTH van a hacer que esta 1-alfa hidroxilasa sintetice vitamina D activa. Es como lo hace en el riñón, así es como interactúa la PTH en el riñón. Les comentaba, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que tenía un efecto indirecto sobre el intestino delgado, y es porque les dije que la PTH no actuaba directamente en el intestino, sino que era un precursor para que se sintetizara vitamina D.
Entonces está actuando de forma indirecta en el intestino. Entonces esta vitamina D va a viajar a las células del intestino, se va a acoplar a un receptor que es el RBD, que es el receptor de vitamina D, y va a generar la codificación de una proteína que se conoce como calvindina. Esta calvindina viaja a los enterocitos, que los enterocitos son las células que revisten el intestino, y aquí va a tomar los iones calcio que vienen del medio o de la luz intestinal, los va a tomar y los va a transportar para un transportador de magnesio y calcio entren al torrente sanguíneo. Esta es la forma en cómo la PTH actúa de forma indirecta sobre el intestino delgado. Cabe mencionar que el magnesio es también un segundo mensajero que desencadena la síntesis de PTH. Como por último, en un resumen, les quiero dejar aquí un diagrama de cómo actúa la PTH. Bueno, como medio de un resumen, aquí les puse las acciones de la PTH. Les comentaba que la baja cantidad de calcio en el medio va a llevar a la glándula paratiroides a secretar la PTH. Esta PTH va a actuar en el hueso y va a aumentar la resorción ósea. Después en el riñón va a disminuir la reabsorción de fosfato, quedamos que llevaba la fosfaturia, y va a aumentar la reabsorción de calcio. Y en el intestino delgado, de manera indirecta, va a aumentar la absorción de calcio por medio de la vitamina D. Estos son los mecanismos de acción, cómo trabaja esta PTH. Aquí les dejo mis bibliografías, son estos 3 libros y espero les haya gustado.